Hola, bonito lunes en este inicio de semana, en un día nublado, vamos a dedicárselo a la luz. Vamos a estudiar un poco un estilo arquitectónico que tenía como luz, como la luminosidad, el centro de su esfuerzo, de su orientación, y que lograron transformar no solo las obras en sí mismas, sino también el paisaje urbano de muchas de las ciudades europeas y también de alguna manera en reinterpretaciones mucho más actuales, ciudades americanas, en la Ciudad de México, en la colonia Roma y en el centro tenemos lindos ejemplos de la arquitectura neogótica. Hoy hablaremos del gótico y empezamos con la presentación. ¿Lista, Sam? Remontémonos un poquito, unos años antes, hacia la Edad Media, ese enorme bloque histórico que la historicidad no le ha hecho justicia, tanto que ni siquiera lo dotó de nombre, ¿no? Son 1000 años al cual nosotros denominamos como Edad Media, como si aparentemente no hubiese sucedido nada. Actualmente se han ido revisando los datos, se han ido descubriendo, haciéndole justicia a este maravilloso y fascinante momento histórico. Dentro del arte, en la Edad Media se dio el románico que tenía como característica lo que ustedes están viendo, es la solidez, el énfasis en la masa, en aquellas fortalezas casi impenetrables debido a las constantes crisis, invasiones de bárbaros, enemigos entre una ciudad y otra, y también en los incendios que proliferaban en aquel entonces. De ahí la necesidad de construir enormes fortalezas, dotar a las ciudades, en este caso a la muralla, a la ciudad de Ávila, con una muralla sólida, con sus torreones muy bien construidos, con sus almenas, sus espadañas para hacer estas ciudades, protección, estos espacios de protección, ¿no? En el caso de que hubiese un sitio, pudieran resistir las murallas. Siguiente, Sam. La característica del arte románico era que el que imperaba la masa sobre el vano. El vano es el espacio libre, lo que hoy nosotros llamamos ventanas. Por eso, vistas magníficas como San Gimignano, podemos observar una ciudad principalmente del estilo románico, en donde también había un gusto por la creación de torres. Familias que tenían mucho dinero mandaban construir torres en su ciudad. ¿Para qué? Para que desde la lejanía los peregrinos lograran vislumbrar la ciudad a través de las torres y se acercaran a ella, pero también había competencias internas entre qué familia era más poderosa otra dentro de la ciudad. Y de ahí que también muchas ciudades como la de Bolonia, esta pequeña y pintoresca ciudad de la Toscana, San Gimignano, se dotaron de estas magníficas torres que aspiraban a llegar al cielo. Y ese mismo principio lo tiene el arte gótico. Siguiente, Sam, por favor. La arquitectura medieval, normalmente el arte gótico, está vinculado con la idea de que surge de un ámbito rural, ¿no? Y que sí, efectivamente hay muchos ejemplos de arquitectura gótica regadas por todo el territorio europeo, principalmente en donde se dan las rutas de peregrinación a los grandes centros religiosos, como sería Roma, como sería Santiago de Compostela, inclusive París, ¿no? En estas rutas de peregrinación aquellos pueblos que poseían alguna reliquia de un santo que sonaba atractivo para cambiar y mover tu ruta hacia el centro religioso al que te dirigías, mandaban construir pequeñas construcciones con el mismo principio, construcciones sólidas de piedra, pero también es una falta histórica el decir que simplemente el arte románico era un arte rural. Efectivamente tenemos grandes ejemplos como San Cernán en Toulouse, que vemos esta enorme catedral eh, con una traza de cruz latina, con sus torres magníficas, al centro su rosetón, ¿no? Que nos habla también de que poco a poco se estaban fortaleciendo las ciudades, empieza a haber un florecimiento del capitalismo y deja paulatinamente a un lado el sistema feudal, que era la manera en que
económica y socialmente y políticamente se había establecido la Edad Media y empieza a migrar hacia el dinamismo propio de una ciudad, el protocapitalismo, el surgimiento de la burguesía. También es importante, siguiente, Sam, por favor, pensar que muy cercano hacia el año 1000, un poquito antes, empezó a haber un miedo por el apocalipsis. Empezó a sentir que este año, el año 1000, podría ser el fin de una época. De ahí que el arte románico está también vinculado en cuanto a su narrativa a través de los relieves y a través de la poca pintura que nos queda, que hay un sentimiento del fin del mundo, hay un temor, ¿no? Hacia el apocalipsis, como lo revela este detalle a la entrada de una iglesia en donde vemos a un Cristo a manera de Pantocrátor en una mandorla envuelto, justo en el momento del juicio final, en donde observamos a demonios y ángeles pesando las almas y cómo estas almas están siendo juzgados. Siguiente, Sam. Del año, después de que pasó esta sensación de que pasó el año 1000, el año 1100, como que dijeron, bueno, en una de esas no va a suceder, ¿no? Ya pasaron 100 años después de este momento en donde estábamos esperando que llegase el juicio final. Por lo tanto, junto con esta sensación de libertad, con esta manera de crear, de que existan nuevos movimientos de órdenes religiosas, como los mendicantes, como los franciscanos, los dominicos, empieza a cambiar la manera de vivir la divinidad. Empiezan a necesitar como esta sensación de alivio, de recrear, que las iglesias en lugar de que recreen un ambiente apocalíptico, recreen un ambiente paradisiaco. Y siguiente, Sam. Lo que es como un gran privilegio para la historia del arte es encontrar un movimiento, un estilo que transformó la apariencia de Europa entera en un lugar, en un día, ¿no? Y en un año, ¿no? Eso suena rarísimo. Cuando yo digo comienza el Renacimiento, es muy difícil determinar una época, es muy difícil determinar una obra o un actor que haya modificado y que haya iniciado esta tendencia, pero sí en el gótico. El gótico se le debe al abad de Suger, al abad llamado Suger, el abad de Saint-Denis, en París. En el momento en que él decide hacer unas reformas arquitectónicas a su abadía, se basa en los escritos de un místico llamado pseudo Dionisio, Dionisio el pseudo Areopagita, que es un místico neoplatónico. Un místico neoplatónico que él hablaba de la luz vinculada con la presencia divina, inclusive también dejaba ver el hecho de que las piedras preciosas poseían propiedades celestiales, esta idea de la exuberancia en términos de color, nos hablaba de la existencia de Dios. El abad Suger decide, bueno, cree que este personaje, al llamarse Dionisio, posiblemente sea el patrono de su iglesia. En realidad, históricamente se ha revelado que Dionisio, el pseudo Areopagita, no era San Denis, ¿no? Pero sí tenía como toda esta referencia que transformó la arquitectura. Y es así como el abad, creyendo que estas palabras que encontró de este místico neoplatónico se tratan de San Denis, el santo patrono de su iglesia, emprende su reforma en donde libera los muros de la masa y los sustituye por luz, pero esa luz aún así más la transforma en un evento celestial, en un evento vinculado con lo sobrenatural, introduciendo los vitrales coloridos. Por eso se puede ver este deambulatorio que se da hacia 1140, en donde observamos que los muros son sustituidos por ventanales y se logra ver esta apariencia magnífica y colorida. Hay varios retos que van a establecer los grandes maestros de las catedrales góticas para tratar de aspirar hacia la tendencia vertical, ¿no? Con la osadía de llegar al cielo, con el sueño de representar a la iglesia como una casa celestial, una pequeña probadita de lo que será
el paraíso. Siguiente, Sam, por favor. Por lo tanto, las iglesias empiezan a tener ciertos elementos. Pese a que el gótico se expande por toda Europa, tiene una fuerte aceptación, salvo en Italia, que no la reciben tanto al saber que es una propuesta francesa, aunque tenemos uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica, que es el Duomo de Milán, y los primeros vitrales góticos en Italia son en San Francisco en Asís, ¿no? Dedicados a este santo mendicante. Sin embargo, hay ciertas características. Esa tendencia vertical, la manera en que ganarle el territorio al cielo. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos que van a aparecer? Empiezan a aparecer dos enormes torres, muchas de ellas con campanas, campanarios para llamar no solo al pueblo, sino a los peregrinos, para que se pueda hacer una referencia visual a la lejanía cuando llegaban los peregrinos, ver estas torres. Entonces también tienen la misma función que las torres románicas, de una especie de competencia entre las ciudades, ¿no? De ver cuáles son las que llegan más alto. Al centro, en la entrada, vemos un vitral en forma circular, que se conoce como el rosetón. El rosetón, que tiene la forma de rosa, está dedicada a la Virgen. Es el símbolo, es uno de los símbolos de la Virgen María. Por eso, la gran mayoría de las catedrales están dedicadas a la Virgen, se llaman Nuestra Señora, ¿no? Esta es Nuestra Señora de París, y así podemos encontrar varias catedrales dedicadas a la Virgen, y como emblema simbólico, este magnífico vitral circular. Siguiente, Sam, por favor. Aquí observamos el rosetón, que es este vidrio y emplomado en Notre Dame, ¿no? Que recibe a los feligreses y que al centro tiene la imagen de una Madonna. También vemos el interior, cómo logra alzarse gracias al empleo de arcos apuntados, en lugar de utilizar el arco tradicional, el arco romano, que dio grandes avances a la arquitectura europea, se sustituye por un arco apuntado, que tiene la posibilidad de lograr mayor altura, pero pues definitivamente no puede sostener demasiado peso. Por lo tanto, tienen que ser construcciones muy ligeras, son como especies de esqueletos, como si pensara en nuestro cuerpo humano, son estas trabas, las nervaduras, los arcos apuntados para cada vez más ascender al cielo y lograr este efecto magnífico. Siguiente, por favor. Esta ligereza que les menciono tiene una cualidad, y a la vez esa cualidad se convierte en su defecto. Hay que entender la arquitectura gótica como si fuese una arquitectura orgánica. Cada elemento depende del otro, de la estabilidad del otro. En el momento en que se fractura cualquiera de los elementos arquitectónicos de la arquitectura gótica, se empiezan a lastimar todos los demás que funcionan de manera orgánica, ya que están constituidos por nervios, pero también tienen una gran capacidad de reconstruirse, de aguantar. Es sorprendente saber que estas enormes iglesias siguen de pie pese a los años, pese a las guerras mundiales. En este caso, pese a un lamentable incendio que se dio el año pasado en la nave de en la nave central de Notre Dame, en el techo, y vemos cómo se vino, se desplomó el techo, pero se mantuvo la estructura, la nervadura, las claves, todos estos elementos importantes, los contrafuertes que se encuentran afuera, volados, lograron sostener la iglesia de tal manera que no se lastimó, no se lastimó del todo, ¿no? Es brutal el daño, pero también la esperanza. Casi siempre cuando visitamos una de estas iglesias hay un ala que tiene andamios y que están restaurándola y consolidando debido a esta característica. Aquí lo que también observamos de la iglesia de Notre Dame y que reconocemos, solo que nosotros conocemos como las gárgolas, pero que en realidad son quimeras.
Una gárgola tiene la función arquitectónica de drenar el agua, por lo tanto tiene que tener cierta inclinación para poder llevar el agua estancada hacia el exterior de la fachada, ¿no? Y no comprometer la estructura a través de la humedad. La mayoría de estos elementos arquitectónicos que usaban los góticos los transformaron en monstruos, ¿no? En una especie de dragones, un poco inspirados más en los bestiarios medievales que en la tradición clásica. Y en este caso vemos a un demonio en actitud melancólica, observando la vastedad, ¿no?, del paisaje parisino. Estas son adaptaciones. Parte de este proceso de restaurar las iglesias góticas han contribuido también a su enriquecimiento. En este caso, Viollet-le-Duc, que era un arquitecto, restaurador y un gran romántico de hacia 1845, le encargan la reforma, la restauración de Notre Dame y le incluye estas magníficas quimeras, ¿no? Como en este afán de añoranza y de nostalgia hacia la grandiosidad de la Edad Media, pero en sí no son gárgolas porque no cumplen con su función arquitectónica. Siguiente, Sam, por favor. Está así. Si se dan cuenta, este pequeño demonio está empinado y está listo para expulsar el agua. Y con esto liberar a la construcción de la humedad, pero también tenían un valor simbólico. El hecho de que tuvieran esta forma de demonios eran como seres protectores. Y cuando llovía y cuando expulsaban el agua, se entendía que era una especie, una alegoría a la purga de los pecados. En cuanto los feligreses entraban al interior de esta catedral a pedir perdón, sucedía una especie de acto de redención y las gárgolas ayudaban a expulsar los pecados de los feligreses que se encontraban al interior a través de sus hocicos, ¿no? Y mediante el agua. Siguiente, por favor. Otras gárgolas, algunas originales, otras no, pero en este caso sí cumplen con esta magnífica función, tanto arquitectónica, pragmática, como metafórica. Siguiente, Sam, por favor. De los ejemplos más hermosos y conmovedores que tiene la arquitectura gótica es esta pequeña capilla, la Capilla Santa, la Sainte-Chapelle, en donde, si ustedes logran observar, no hay un solo muro, absolutamente, es una caja de cristal. Pareciera lo que hoy conocemos como los invernaderos, ¿no? Pero en este caso no había estructuras metálicas, todo estaba hecho gracias a la construcción de piedra y la piedra al interior tenía varillas, pero de plomo, ¿no? Entonces son especies o algunas pijas de metal que agarraran la piedra, una piedra con otra, para hacerlas cada vez más ligeras, cada vez más altas. También podemos observar que la bóveda, el techo, se sostiene gracias a las nervaduras que hacen lo que se conoce como las bóvedas de crucerías. Son esta especie de cruces que se entrelazan y que los góticos al recrear el paraíso la policromaban por completo, ¿no? Entonces logramos ver que se conserva la pintura, este fondo azul profundo simulando la bóveda celeste y colmada de estrellas, ¿no? Vemos pequeñas estrellitas doradas que adornan la bóveda y el interior completamente colorido. Hay que pensar en esta gran experiencia que si hoy en día todavía nos sorprende y nos conmueve, imaginarse lo que podría significar hacia 1242, 1248, cuando fue inaugurada la vivencia corporal, el hecho de estar al exterior con la luz del día, ingresar y estar en esta especie de reflejo en donde entras a la iglesia, la temperatura cambia y tu piel también, si extendieras la mano, la notarías que se tornó colorida, ¿no? Por primera vez te brindaría una experiencia singular y te vincularía con lo aquello que ellos querían expresar, que podría ser el cielo. La mayoría de las iglesias de este tipo, igual que las catedrales, tenían que albergar valiosas reliquias
En este caso, se alberga supuestamente la corona de Cristo, ¿no? Entonces, esa es la función, ese era el objetivo por la cual construir esta magnífica joya arquitectónica y también el invitar a los peregrinos a su asistencia. Siguiente, por favor. Otra vista para que vean todo el detalle. Desgraciadamente, debido a la Segunda Guerra Mundial, muchos de los vitrales originales de la Sainte-Chapelle quedaron destrozados, pero gracias a los registros fotográficos se pudo hacer esta recreación muy puntual, ¿no? Para rescatar el esplendor y la dignidad de uno de los edificios más magníficos que ha hecho la arquitectura occidental. Siguiente, por favor, Sam. En la parte baja, donde se albergan parte de las reliquias, también podemos ver lo colorido, lo festivo, que rompe con el imaginario que tenemos de la Edad Media, ¿no? Como esta edad pasiva, oscura, nublada por la presencia de la religión y de la ignorancia. Y cuando vemos estas recreaciones, no nos queda otra opción, ¿no? Que reflexionar y replantear nuestra manera de acercarnos hacia la Edad Media. Siguiente, Sam, por favor. En Alemania también se recibió gustosamente, inclusive en el resto de Europa siguió funcionando el arte gótico hasta entrar el siglo XVI. Todavía las construcciones, los muebles, la vestimenta transformó radicalmente. No sucede así en Italia, porque en Italia irrumpe en este vacío al sentir el gótico como un estilo extranjero, se genera, se gesta el Renacimiento. ¿No? Y de ahí que vayan hacia otra vertiente mucho más clásica. El resto de Europa se queda así en esta enorme competencia de elevar estas construcciones y una de las catedrales más suntuosas, más altas, es la Catedral de Colonia y no es menor la joya que resguarda esta enorme construcción, que no es ni más ni menos que los restos aparentemente de los tres reyes magos. De ahí que una vez que los reciben unos años antes, sientan la fortaleza, la ciudad entera, porque absolutamente toda la ciudad participaba de la creación de estas enormes catedrales, decide mandar construir la magnífica Catedral de Colonia para albergar ahí los restos de los Reyes Magos que habían sido otorgados, venían desde Constantinopla, habían sido otorgados a Milán y que después el rey Barbarroja decide saquearlos y robárselos y llevárselos a Colonia y entregárselos para la construcción de la enorme catedral. Siguiente, por favor. Así la vemos de lado y logramos verlo ligero. Si observan los picos, generan como especies de encajes, estas celosías que hacen que el edificio se fusione con el cielo y que en un día con nubes como esta que estamos viendo en la imagen y con vientos, si se encuentra uno en la plaza principal de la ciudad, pareciera que el edificio se mueve en el momento en que se mueven las nubes y se filtran por esta filigrana o este encaje delicado, generando como una experiencia fascinante. Siguiente, Sam, por favor. ¿Cómo se sostiene un edificio sin muros? En la arquitectura románica se usaban sólidos contrafuertes, que eran estas columnas enormes al exterior de las fachadas que se pegaban a los muros para minimizar las fuerzas exteriores, o sea, las fuerzas del edificio que se iban a ir hacia afuera. Sin embargo, en este caso, nosotros necesitamos ventanas. Por lo tanto, sigue habiendo contrafuertes, pero lo que imaginan los constructores de este periodo es hacerlos externos. Son contrafuertes que se encuentran a unos metros del muro y que tienen brazos. Tienen estos bracitos que sostienen los muros y que las fuerzas se filtran
hacia la columna principal. Ahorita vamos a ver un esquema para que les quede más claro. Con esto nos revelan el gran virtuosismo, el gran sentido de cálculo, porque todo se hacía con el método del ensayo y el error, ¿no? Había que ir calculando poco a poco y poniendo las piezas y ver cómo funcionaba el edificio en general. Siguiente, por favor, Sam. Aquí lo observamos, si se dan cuenta, el contrafuerte se encuentra a unos metros del muro. ¿Para qué? Para generar espacios, para que se filtre la luz. Y están estos bracitos que se llaman arbotantes, que llevan las fuerzas de los muros hacia el contrafuerte principal. El propio pináculo, que es un elemento largo y estilizado, también sirve para generar una fuerza vertical, ¿no? Entonces, en el momento en que recibe la fuerza del muro, el pináculo manda una fuerza vertical que la neutraliza y hace que el contrafuerte funcione. Por el otro lado, el arco apuntado puede llegar a grandes alturas, ¿no? Pero necesita sostener muy poco peso. De ahí que las bóvedas y la techumbre sea ligera. Siguiente, Sam, por favor. Y así es como la imaginación, esta nueva manera de vivir la religiosidad, ¿no? Lejos de una imagen de temor, aspirando hacia el paraíso, dotó a las ciudades de estas magníficas construcciones que hoy en día nos sigue sorprendiendo su belleza y su poesía. Siguiente, Sanford. Aquí vemos el sarcófago, el relicario en donde se descansan aparentemente los restos de los tres reyes magos, son tres sarcófagos distintos y que se les mandó, bueno, tres compartimentos distintos y que están hechos de madera, oro, plata, filigrana, esmaltes y mil piedras preciosas, ¿no? Tenían esta cualidad. ¿Por qué? Porque ellos entendían dentro de esta visión neoplatónica que las piedras preciosas poseían poderes celestiales. Ya lo habíamos hablado en la peste negra, el brillante, ¿no? El diamante que era como, tenía esta propiedad y que muchas veces los enamorados le regalaban a su amada un brillante, un anillo de brillante para protegerla. Igual ellos creían que aunque el coral es un animal, ellos creían que el coral era una piedra y tenía propiedades protectoras y así fueron dotando de valor simbólico a las joyas y el gótico tenía este principio y los vitrales tenían que reflejar esta riqueza cromática propia de las joyas preciosas, de las piedras preciosas. Siguientes. Y con esta suntuosa imagen terminamos, bueno, terminamos en términos arquitectónicos, logramos ver estas bóvedas ya de abanicos, que es propio del gótico inglés, ¿no? Que también tiene un influjo y una libertad creativa espectacular, ¿no? Y que simula elementos orgánicos, ¿no? Tiene esta fuerza fantasiosa vinculada con el bosque, con las grutas, de una estilización magnífica. En este caso se trata de un claustro que deciden hacerlo cerrado, posiblemente por las condiciones climáticas, pero lo dotan de una magia singular, eh, cubriendo los vanos de magníficos vitrales coloridos y estas bóvedas de abanico. Momento de gran auge de las ciudades que tuvo como la mayor aportación las universidades. Pensemos en la de Bolonia, una de las más antiguas, la de París, la que estamos viendo, la de Salamanca, que derrumban la idea de que en la Edad Media no se buscaba el saber, ¿no? Sin duda lo hacían y sin duda lograron hacer grandes descubrimientos y que debido a que los renacentistas tuvieron el privilegio de escribir sobre su propia época y para exaltar su propia época también decidieron demeritar a su pasado inmediato, que era la Edad Media, escribiéndolo y denominándola como la era oscura, y que nosotros dentro de la historia tuvimos a mal, ¿no? Darle
darle todo el crédito a la palabra escrita sin indagar un poco, ¿no? Y justificarnos con hechos, con descubrimientos como esto que estamos viendo de la creación de las universidades, ¿no? De esta secularización en cuanto al acceso del conocimiento, que si bien sin duda estaba muy restringido, ya estaba esta intención de difundir el saber, no solo atesorarlo. Siguiente, Sam, por favor. También, pues, estos ejemplos de un gótico, ya un gótico, pues la verdad, muy tardío, hacia 1500, una serie de tapices flamencos dedicados a esta visión caballeresca, ¿no? De la imagen de la princesa en bosques encantados, rodeadas de león, de los unicornios, el unicornio símbolo de pureza, de virginidad, pero que también tenía en su cuerno, ¿no? En este cuerno tan deseado por los boticarios, la posibilidad de dotar, de curar absolutamente todo y de dotar de la vida eterna. Esta representación extremadamente estilizada, con una factura impresionante, también nos revela las grandes facultades creativas que tenían los maestros de la Edad Media, ¿sí? Es como hemos terminado esta plática luminosa en un lunes nublado y vamos a ver algunas de las preguntas para poderlas contestar, en caso de que sepa la respuesta y si no, pues generar un diálogo para retroalimentarnos. En qué contexto se construyó Notre Dame en Montreal? O sea, todos los ejemplos del gótico que tú veas en América van a ser esfuerzos más bien de la mente romántica, ¿no? La mayoría de ellas se dio un movimiento neogótico, el rescate de la Edad Media, que tiene que ver con el movimiento romántico que se opone al neoclasicismo existente, ¿no? Entonces, de ahí que podamos observar magníficos ejemplos. También en algunos casos en América Latina, como orgullosamente puedo decirlo, en el Palacio de la Escuela de Medicina, el lugar donde tengo el honor de trabajar, Pedro de Arrieta, que es un arquitecto virreinal, utiliza ciertos elementos de la arquitectura gótica, como estas bóvedas de crucerías, para generar ciertos recursos ilusionistas en el patio central y aludir que no hay columnas donde debe de haber. Son ciertos recursos que hace Pedro de Arrieta. Entonces, quizá no hay ejemplos clarísimos del gótico de manera inmediata. Pedro de Arrieta es de 1736, o sea, ha pasado ya algunos años, pero utiliza esos recursos. Y ya después un movimiento mucho más claro, con tintes nostálgicos dentro de la arquitectura, va a ser el neogótico, ¿no? Y entonces posiblemente el edificio que tú me menciones de Montreal esté inserto en ese espíritu, al igual que muchas iglesias que tenemos en la Roma, en la colonia Roma y en el centro, ¿no? Que son neogóticos. La Sainte-Chapelle funcionó de inspiración para el diseño de las animaciones de diferentes películas de orden de anime. Ah, qué padre. Como la de El Castillo de los Cielos o la del Castillo Andante, por ejemplo. Eso es increíble ver cómo, al fin y al cabo, es el legado que se queda, ¿no? Y la impresión que causa hoy en día, ¿no? Y que sirve para recrear mundos fantásticos, porque sin duda esa era la intención. Ellos tenían el objetivo de recrear el cielo, ¿no? Entonces, por eso sigue siendo vigente esa aproximación. Muchas gracias por el comentario actualizado. Me encanta tu observación. Muy interesante la plática, muchas gracias. ¿Hay algún ejemplo gótico, neogótico que se destaque en México? Son las iglesias que menciono, carezco del nombre, te las puedo contestar en algún momento, pero está muy cerca, hay una muy bonita que está muy cerca de la Plaza del Río de Janeiro, la recuerdo muy bien. También hay movimientos de iglesias anglicanas aquí en México, inclusive hay una, creo que por reforma en las lomas, que traen consigo
esta tendencia neogótica. Entonces, también las iglesias protestantes en México, muchas de ellas se construyeron en la abadía de Cluny en Francia. Cluny es de las más antiguas. Entonces, la abadía de Cluny, los Cluny, es románica y también tiene ciertas construcciones góticas. Sin embargo, la abadía de Cluny eran mucho más austeros. No estaban tan de acuerdo con esta ostentosidad propio de la arquitectura gótica, pero sin duda es de las más antiguas y es románica, aunque como toda construcción tiene varios periodos. Todo el que se escribía sobre la poesía y la literatura en el periodo gótico, todo lo que tenga que ver con el ambiente caballeresco, ¿no? Con todos estos grandes cuentos, epopeyas, en torno a lo caballeresco. En cuanto a la música, se daba la polifonía gótica, ¿no? Que por un lado están los cantos gregorianos, que son más románicos y que son estables, y ya con el gótico genera esta sensación polifónica, ¿no? Que sube a baja, y la literatura se nutre de todas las visiones caballerescas, ¿no? En donde se refuerza la figura del caballero y de la princesa. Como la iglesia de León, Guanajuato, también efectivamente, inclusive en San Miguel Allende, ¿no? Tiene toda este espíritu neogótico. Muchas gracias, Verónica. Sí, sin duda. Habría que saber por qué en Guanajuato en especial se desarrolló esto, ¿no? En la colonia Juárez, en la calle de Praga, hay una pequeña iglesia, sí, gótica. No sé si te refieres a la que está casi llegando a Reforma, que es muy bonita, enfrente de un restaurante. La conozco y es neogótica. Sí, efectivamente. Muchas casonas que ya hoy se han perdido, queda una que otra ejemplo sobre Reforma, son de la misma época de esta iglesia, pero ya son neogóticas. Mira, ¿podrías profundizar un poco el tema del desprestigio de la Edad Media como el resultado de los preceptos renacentistas? Eso es muy interesante. Lo profundiza muy bien Peter Purke en su libro El mito del Renacimiento, ¿no? Hablan tratando a este magnífico momento histórico del Renacimiento como si fuese un mito y como si fuese parte de una narrativa y el poder que tiene la palabra escrita. Así que, sin duda, de los primeros en hablar mal de la Edad Media fueron los humanistas que no eran otra cosa que seres medievales, ¿no? Pero querían marcar una clara distinción entre su pasado inmediato, como si fuese un movimiento de rebeldía, ¿no? En donde quieres anular aquello que significa tus antepasados, te les revelas a tus padres y a tus abuelos, y para tener el espacio suficiente de crear tu nueva estructura y tu nueva visión. Entonces, ellos son los que, para llamarse una época de luz, de renacer, tuvieron que despreciar a la Edad Media y la llamaron época oscura. Entonces, cuando tú lees cualquier tipo de lectura de estos primeros humanistas, lo primero que te dicen es, después de tantos años de oscuridad, surgió la luz, ¿no? Y con la luz llegó el renacer, y el renacer es de tradición clásica. ¿Por qué? Porque si bien observaste, el movimiento gótico es un movimiento endémico que surge de las entrañas de Francia, que se nutre de los elementos y de la cultura visual medieval y que rara vez tiene una referencia a la tradición clásica. Si ustedes observan la Catedral de Milán, la fachada del Duomo de Milán, que es uno de los casos emblemáticos de la arquitectura gótica italiana, ustedes van a ver como muchos de los arcos ojivales han sido sustituidos por arcos de medio punto y se le han puesto frontones como decoración, elementos clásicos. El propio Miguel Ángel estuvo a cargo
de las reformas de la fachada del Duomo de Milán para darle una apariencia mucho más italiana, ¿no? Mucho menos francesa. Entonces, de ahí empieza a ver. Entonces, si quisieras ahondar un poco, este, está Le Boeuf, que es un gran medievalista, y desde el Renacimiento te recomiendo El mito del Renacimiento de Peter Burke. Muy bien, pues creo que con esto terminamos las dudas. Muchas gracias por haber compartido conmigo, con Sam, con la Facultad de Medicina y con el Palacio de la Escuela de Medicina estos momentos de arte y esperaré con ansia el siguiente lunes para poder compartir con ustedes algún tema de su interés. Muchas gracias, que estén muy bien.